Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La hora del campo. El anunciado programa Juntos por el Campo contempla 130.000 millones de pesos de inversiones para el sector agrícola. Las necesidades de los campesinos tras la pandemia son muchas. Hablaremos con el propio ministro Rodolfo Sea en segundos aquí en Signo Pesos. El sector turístico está de fiesta. La reapertura que habrá para viajar a partir de la próxima semana trajo alegría y esperanza a los hoteles y a toda la cadena del turismo. La directora ejecutiva de Cotelco nos explicará cómo se están preparando para atender a los viajeros. A financiar a las mujeres. Esa parece ser la nueva política de muchos bancos que están creando líneas especiales para mujeres emprendedoras. En la movida empresarial les contaremos cuáles entidades están en ese plan y con qué tipo de programas. Y comenzamos esta emisión hablando del sector agropecuario porque el campo es también tal vez uno de los sectores golpeados por la pandemia y que ahora necesita ayuda para salir adelante. Por eso invitamos esta noche al ministro de Agricultura, al doctor Rodolfo Sea. Ministro, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Un saludo cordial para ti y todas las personas que nos están viendo. Ministro, antes de hablar de los efectos de la pandemia sobre el sector agricultor, ¿por qué no nos cuenta cómo hicieron ustedes, cómo hicieron los campesinos colombianos para que nunca estuviera en riesgo durante esta pandemia la seguridad alimentaria en Colombia y para que siempre cuando abrimos nuestras neveras encontráramos alimentos en nuestras neveras, en nuestras cocinas, en nuestros comedores? Bueno, nuestros campesinos continuaron con ese empuje que tienen cultivando la tierra, cosechando, recogiendo las cosechas y siendo muy creativos para poder vender las mismas. Nosotros desde el Ministerio de Agricultura y desde el gobierno del presidente Iván Duque se sacaron las políticas y directrices que permitieron que nuestros campesinos pudieran seguir trabajando la tierra, comercializando sus productos, pero también que pudieran comprar sus insumos agropecuarios. Entonces, aquí la clave estuvo en mantener abierto al sector agropecuario, piscícola y pesquero. Ministro, ¿cuáles fueron los subsectores más golpeados? ¿Qué cifras tienen? ¿Cuál es el balance durante todos estos días de pandemia? Porque hemos hablado de los efectos en el comercio, en los restaurantes, las aerolíneas, en fin. Pero ¿qué datos hay sobre el sector agrícola? Mire, hay sectores que se vieron muy afectados por el tema de la demanda, por la disminución de la demanda, que a su vez es un efecto de la disminución del ingreso de los colombianos. Por ejemplo, el sector avicultor, debido a la cierre de los restaurantes, se disminuyó en un 30% la demanda. Así también el sector porcícola y otro de los sectores que se vio afectado fue el sector de los perecederos, donde tenemos frutas, legumbres, hortalizas, que debido a que estos productos no se pueden almacenar porque no tenemos las cadenas de frío suficientes, partes de estas cosechas en regiones apartadas se perdieron. Para eso, el Ministerio de Agricultura creó la Mesa de Abastecimiento Nacional y con los secretarios de Agricultura de los diferentes departamentos del país creamos mesas de abastecimiento en cada uno de esos departamentos y poder identificar estas situaciones puntuales para buscarles salidas a través de comercialización. Entiendo. Ministro, ¿qué tipos de ayudas se implementaron para el sector agropecuario? Porque usted bien lo sabe, en algunos momentos hubo muchas críticas, polémicas en el campo colombiano porque sentían que no recibían las ayudas, inclusive el financiamiento. Bueno, en lo que tú mencionas del financiamiento, el gobierno nacional sacó líneas de créditos con recursos del presupuesto general de la nación, en donde con un subsidio de 131.000 millones de pesos pudimos colocar en crédito más de 1.4 billones de pesos hasta el mes de julio. Esto permitió que se mantuviera la liquidez en el campo colombiano y que se pudiera mantener ese abastecimiento. Algo muy importante de estos subsidios por 131.000 millones de pesos, el 89% ha ido dedicado
a pequeños y medianos productores y el 11% a grandes productores. Entonces, con estas líneas especiales que la tasa de interés ha variado entre el 2.5% y el 4,5%, que son tasas verdaderamente baratas, hemos podido mantener la capacidad de producción del campo colombiano. Adicionalmente a esto, también sacamos un incentivo a la comercialización o al transporte de alimentos, en el cual ya hoy en día se le está devolviendo a nuestros productores que muestren la factura de compraventa de sus productos, más el costo de los transportes, se le está dando un incentivo y se le está devolviendo parte de este costo. Y tenemos otras medidas que son las que estamos lanzando dentro de Juntos por el Campo. ¿Y en qué consiste, ministro? Esa era mi otra pregunta, este programa que están lanzando ustedes con unas inversiones importantes, Juntos por el Campo. Bueno, Juntos por el Campo hace parte de esta etapa de la reactivación durante la época de pandemia. Una de las quejas que recibimos incluso desde cuando llegué al ministerio, antes de que comenzara los primeros casos de COVID-19 a finales del mes de febrero, es que el valor de nuestros insumos agropecuarios ha aumentado de precio, presionado por el aumento del precio del dólar y también por el aumento de los precios internacionales de estos insumos. Por eso, en este tiempo diseñamos un producto que le permite a nuestros productores poder tener un descuento del 30% en el costo de estos insumos. Si me permites, te puedo explicar cómo haría un pequeño productor para poder acceder a este insumo. Con un ejemplo. Un ejemplo. Sí, don Pablo, que vive en una vereda de Boyacá, va a tener un almacén de agroinsumos que va a ser escogido por Fidoagraria y que a don Pablo se le va a explicar y se le va a informar cuál es ese almacén de agroinsumos. Él va a poder retirar insumos que necesite para su cultivo de papa. Si por decir algo va a comprar un alimento vegetal o algún tipo de fungicida que vale por 1.000.000 de pesos, él no va a pagar ese 1.000.000 de pesos, sino que va a pagar 700.000 pesos, porque los otros 300.000, que es un descuento del 30%, lo va a pagar el gobierno colombiano con un subsidio del FOMI. Entonces, el almacén de agroinsumos le entrega los insumos, don Pablo tiene que llenar una forma dentro del almacén de agroinsumos, tiene que mostrar que la Secretaría de Agricultura del municipio o del departamento o el gremio donde está afiliado lo haya certificado como un pequeño productor, tiene que dejar la fotocopia de la cédula, se lleva sus insumos agropecuarios y este almacén le va a pedir a Fidoagraria con estos documentos que le reembolse ese 30% de descuento que le hicieron a don Pablo. Algo muy importante, como estamos en la época de inscripción en el programa, nuestros campesinos, nuestras asociaciones de campesinos en especial, deben acercarse o a las secretarías de agricultura de los municipios o a las secretarías de agricultura del departamento o al gremio al cual pertenecen para inscribirse, que se les haga el análisis si son un pequeño productor o no, que puedan llenar una forma donde ellos, bajo la gravedad del juramento, digan que han sido afectados por el COVID-19. Ministro, una última pregunta, y es que posiblemente don Pablo pues va a recibir ahí como un subsidio, ¿no? Algo que le alivia su bolsillo a la hora de comprar insumos, pero es posible que don Pablo también sea una persona informal. La informalidad en el agro es bastante alta, no tienen las mismas condiciones que otros trabajadores. ¿Qué han pensado ustedes en el gobierno para atacar este problema, ya sea en una reforma laboral o en cualquier política pública que se pueda implementar? Sí, la informalidad en el campo hoy en las medidas que tenemos o en los datos que tenemos está entre el 80 y el 87% y es algo en lo que ya estamos trabajando para que podamos cada vez más tener una relación formal entre nuestros productores
los comercializadores, la agroindustria, etcétera. Por eso programas como Agricultura por Contrato lo que buscan es esta formalización, de tal forma que fomentamos la asociatividad para que varios campesinos se integren en un núcleo de asociación y que esa asociación sea la que venda los productos y que se puedan hacer contratos entre esos compradores y esas asociaciones de productores para que comience un periodo de formalización. Entonces, nosotros desde el Ministerio de Agricultura buscamos formalizar a nuestros campesinos a través de nuestro programa de Agricultura por Contrato. Ministro, muchas gracias por haber dedicado estos minutos a Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Víctor, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de explicar qué es Juntos por el Campo. Claro que sí, el ministro de Agricultura esta noche aquí en nuestro programa. Cambiando un poco de tema, el Centro de Estudios Económicos FEDesarrollo celebró hoy sus primeros 50 años de existencia. Y aunque su director Luis Fernando Mejía reconoció las debilidades y los retos del país, también reveló cifras muy interesantes que muestran la estabilidad y la solidez histórica de la economía colombiana. Veamos. En estos 113 años, hemos tenido apenas 3 años de crecimiento negativo. Por supuesto, este año será el cuarto, pero miren ustedes las cifras comparativas con países de América Latina. Argentina 33 años, Venezuela 27, Chile 20, México 21, Perú 16, Brasil 15, Colombia apenas 3 años. Una muestra muy importante de esa estabilidad económica. En materia de crecimiento más reciente, nos ha ido mucho mejor que el promedio de las economías más importantes de América Latina. Ustedes ven, por ejemplo, cómo mientras la región creció en el periodo 2000 a 2014 un promedio del 3,2%, Colombia lo hizo al 4,3%. En los periodos más recientes, luego de este gran choque que tuvimos del precio de los commodities, del precio del petróleo, mientras la región ha tenido un crecimiento promedio al cierre del 2019 de 0,4%, Colombia ha venido en fase de aceleración. Por supuesto, todo esto antes de la llegada de la pandemia, pero esto muestra el desempeño tan importante en materia económica frente a una región que ha tenido retos sustanciales. En términos monetarios, la estabilidad también ha sido esencial. Esta gráfica realmente es impresionante, muestra desde 1979 hasta las últimas cifras que tenemos de mayo del 2020, el número de meses que los países más importantes de la región han tenido inflaciones anuales por encima del 50%, es decir, episodios de alta inflación. Argentina 238, Brasil 182 igual que Perú, Venezuela 130, México 80, Chile 67, Colombia ni un solo episodio de inflaciones por encima del 50%. De nuevo, una muestra muy importante de esa estabilidad. Y finalmente, en términos fiscales, Colombia fue la única economía importante de la región que no tuvo un episodio de reestructuración de su deuda pública en la Gran Depresión de los 30 y en la década perdida de los 80 tampoco la tuvo. Ustedes ven aquí las cifras comparativas. Todos los países de la región, excepto Colombia, han tenido episodios recientes de reestructuración de la deuda. Muy interesantes estas cifras de FEDesarrollo. Felicitaciones por sus 50 años de vida. Regresamos a Signo Pesos. Hay alegría en el sector del turismo y se deriva del decreto expedido por el Gobierno Nacional que reabre los viajes en avión y por carretera a partir de septiembre para que miles de personas puedan movilizarse por el país sin mayores problemas. Para ver cómo se preparan los hoteles, saludo a esta hora a la doctora Patricia Lastra, directora ejecutiva de Cotelco. Doctora Lastra, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, buenas noches. Gracias por este espacio. Y como usted bien lo dice, estamos contentos con esta noticia. Bueno, era lo que ustedes estaban esperando desde hace ya muchos meses. No sé si tenga cifras de cuántos hoteles permanecen todavía cerrados y cuántos están listos ya para reabrir a partir de septiembre. Bueno, Víctor, la verdad es que estamos actualizando cifras. Con corte a junio, nosotros teníamos una información a nivel nacional de una muestra de 926 hoteles. El 2% había cerrado definitivamente y otros estaban pensando si abrían o no. Sin embargo, nosotros desde el mes de mayo nos estamos preparando para esta reapertura, para estar listos con nuestro sello Juntos contra el COVID, que es la implementación de los protocolos de bioseguridad
aprobados por el Ministerio de Salud. ¿Estos hoteles que tienen este sello del que usted habla son los únicos autorizados para abrir o cualquier hotel ya puede abrir sus puertas nuevamente? Los hoteles para poder abrir sus puertas, digamos, bueno, para poder operar, porque las puertas siempre estaban abiertas, solo que no había huéspedes, pero para poder operar deben implementar los protocolos de bioseguridad. No es que exijan el sello o exijan un certificado. Lo importante es implementar los protocolos de seguridad, la resolución 666, que es la general, y la resolución 1258, que es para el sector de alojamiento. Deben estar implementados y las alcaldías con su respectiva secretaría son las que deben avalar estos protocolos. ¿Cualquier colombiano puede en este momento hacer una reserva en cualquier hotel del país? Claro que sí la puede hacer, pero debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. Uno, que el municipio al cual se vaya a dirigir, en qué estado está frente a COVID, si es cero, bajo, medio, porque tiene unas restricciones. Y esto implica que debe verificar primero en el Ministerio de Salud el estado del municipio. Pero ya puede hacer reservas, los hoteles están listos para recibir y también el turista, quien vaya a hacer la reserva, pues debe verificar el estado del hotel, primero que sea un hotel legal, que tenga su registro nacional de turismo y asesorarse de que sí tenga el protocolo de bioseguridad. Ya hemos hablado y en muchas oportunidades aquí en Signo Pesos sobre las medidas adoptadas por los hoteles para poder operar, pero ¿qué condiciones deben cumplir en términos de salud? No sé, las personas, los viajeros, los huéspedes para poder contratar los servicios de un hotel. Bueno, usted acaba de decir algo muy importante porque fíjese que por eso también es el nombre de nuestro sello, Juntos contra el COVID. Esto es una labor de todos. Los turistas o quienes vayan a viajar deben tener en cuenta pues que no deben no deben tener el virus. De hecho, se está evaluando si se va a exigir la prueba para el transporte aéreo, por lo menos para San Andrés sí se va a exigir la prueba, pero si yo voy por carretera, pues debo ser consciente si mi familia y yo no soy portadora de este virus y porque yo llego al hotel, en el hotel me deben tomar temperatura, deben tener el gel antibacterial, deben tener el alcohol, todo lo que está dentro del protocolo. Pero también como huésped debo ser consciente del estado de salud que tengo, ¿no? Claro, eso es muy importante. Juntos para salir adelante de esta crisis y de estos enormes retos que nos ha impuesto el coronavirus. Una pregunta muy importante que tienen muchas personas es si podrán utilizar todas las áreas comunes de los hoteles, no sé, los restaurantes, las piscinas, los bares, por ejemplo. Muy interesante su pregunta. Digamos que el hotel está abierto en sus áreas, pero es importante tener una consideración. Las áreas comunes, los restaurantes, solo pueden tener el 30% de su ocupación, es decir, en áreas comunes, si mi lobby tiene un espacio para 50 personas, solo puedo tener 15 personas en un mismo momento. Esto quiere decir que implica una planificación del servicio de áreas comunes en los hoteles, por ejemplo, reservar el uso del restaurante, el uso del bar, para poder cumplir con estos aforos. En cuanto a las piscinas y zonas húmedas, aunque ya están permitidas, es importante aclarar que el Ministerio, estamos a la espera de la expedición de los protocolos del Ministerio de Salud para estas áreas. Doctora Lastra, hablando un poco de futurología y ustedes que conocen muy bien el mercado, ¿qué zonas del país esperan que se reactiven más rápido con estos anuncios de reapertura del gobierno nacional? Bueno, la verdad es que esperamos que todas. Quisiéramos, por ejemplo, San Andrés y Cartagena, que fueron las primeras que anunciaron planes pilotos, por ejemplo, en términos de vuelos domésticos desde Medellín,
el eje cafetero también podría ser, Cali, Bucaramanga, pero vuelvo e insisto, tenemos que tener mucho cuidado en verificar la calificación de los municipios frente al COVID. Pero con seguridad Cartagena y San Andrés yo creo que serán las primeras. Bueno, Barranquilla también, ¿no? Sí, toda la zona costera. Una última pregunta, y pensando como cliente de hotel con ganas de salir a dar una vuelta después de tanto confinamiento, ¿qué estrategias tienen ustedes para atraer la demanda, ¿no? Porque el colombiano, el hogar colombiano sigue muy golpeado por la crisis, la demanda sigue muy golpeada por la crisis económica. ¿Usted cree que habrá una guerra de precios, de tarifa entre ustedes, entre los hoteleros? Quisiéramos que eso no fuera así, porque también nosotros hemos estado muy golpeados, llevamos 5 meses y medio no cerrados, sin huéspedes, sin operación, y eso nos ha golpeado muy fuerte. Con corte a junio perdimos 4.2 billones de pesos, pero lo importante aquí es verificar la tarifa que ofrece el hotel frente a los servicios que me está dando. Y de la misma medida, insisto en que sea un hotel legal, que verifiquemos que tiene Registro Nacional de Turismo. Los hoteleros ya estamos preparados, ya estamos esperando a los colombianos que nos visiten, inclusive, ¿por qué no en la misma ciudad nos quedamos una noche en un hotel y conocemos esa experiencia de vivir la noche de la ciudad en un hotel? Entonces, en ese sentido, lo que sí me queda es invitar a los colombianos a disfrutar nuestro país, los paisajes maravillosos que tenemos. Boyacá está muy cerca, el Tolima, en fin, aprovechemos. Tantos lugares bonitos para ir a visitar. Doctora Lastra, muchas gracias por habernos acompañado y espero que les vaya muy bien, la verdad, de corazón, en estas épocas de reapertura. Una feliz noche. Y hay polémica por un proyecto de ley que cursa su trámite en el Congreso de la República y que fue presentado por el representante Alfredo de Luque, del partido de la U. La iniciativa propone regular el trabajo por horas. La Confederación General de Trabajadores rechazó de inmediato el proyecto. Veamos las razones. Nuevamente vuelve a la palestra la discusión de un proyecto de ley que regula el trabajo por horas. No hay temas tabú para la CGT ni para el movimiento sindical, pero consideramos nosotros que de una vez por todas estos temas deben de ser vistos previamente en la Comisión Permanente de Concertación. Si en la Comisión Permanente de Concertación nosotros logramos un acuerdo, pues entonces se presenta el proyecto de ley. De lo contrario, no hay ninguna posibilidad, por lo menos la CGT no está de acuerdo con que se discuta una ley a espaldas de los trabajadores. Y ahora vamos con la cifra económica del día. Es la siguiente: 9,8% o menos 9,8%, porque corresponde a la contracción que registraron los países que conforman la OCDE, entre ellos Colombia, durante el segundo trimestre de este año 2020. Este resultado es el peor en la historia de esta organización, muy superior al del primer trimestre del año 2009, en plena crisis hipotecaria y financiera, cuando la contracción fue del 2,3%. Mirando individualmente los países miembros de la OCDE, los peores resultados en el segundo trimestre de este año fueron los siguientes: para el Reino Unido, con una muy dura contracción del 20,4%, España 18,5% y México 17,3%. Colombia está por ahí, recordemos, una contracción cercana al 16%. Ya son 2 trimestres consecutivos con contracciones para los países en promedio de la OCDE y por eso ya se configura una recesión económica. Y llega el momento para hablar de la movida empresarial. Juan, buenas noches. ¿Cuál es el negocio del día? Víctor, buenas noches. Le cuento que los bancos parecen poco a poco ir entendiendo la importancia de los temas de género, de mujeres y desarrollo de sus negocios, una tendencia que se mueve en otros países y que en Colombia empieza a verse de alguna manera. 2 casos, el de Davivienda y Bancolombia, que van en esa línea. Davivienda, por ejemplo, acaba de emitir un bono de $100 millones que ha llamado de género y que fue comprado por Bid Invest, y esos recursos irán a financiar la cartera de las pymes liderada por mujeres. Eso es que por lo menos el 51% sea de su propiedad y su representante legal sea una mujer. Esta iniciativa implica
impulsa la creación de nuevas empresas, hace parte al final de la iniciativa de financiamiento de mujeres emprendedoras del Banco Mundial, que es esa alianza que busca el acceso a financiamiento de empresas lideradas por mujeres. Juan, y en el caso de Bancolombia, ¿cuál es la iniciativa? El segundo caso es el del Grupo Bancolombia, que también acaba de lanzar la que ha llamado una línea sostenible de género que busca financiar los proyectos sostenibles de compañías que sean de mujeres con créditos de hasta 15 años para proyectos de eficiencia energética, energías renovables, movilidad y agrosostenible, entre otros. Pareciera entonces que hay una ola de este tipo de iniciativas en el mundo por parte de la banca en inversiones o créditos más responsables y de bonos temáticos que tienen su origen realmente hace algunos años con los bonos verdes, y si bien pues los bancos miran en ese sentido, pues falta compensar en el caso de Colombia las altas tasas de interés para acceder a los créditos. Esa es la gran crítica a las iniciativas y a los mismos bancos, tasas por las nubes que son la gran barrera al acceso a crédito y que acentúan el tema de la brecha de género. Juan, ¿y sabe usted si existen bancos que se hayan enfocado en el segmento puntual de las mujeres, en ese mercado puntual? Pues Víctor, ahora hay otros bancos que llevan años en ese segmento dirigido a mujeres con éxito, como el Banco W con sede en Cali, y donde detrás está la Fundación WWB, que en 1980 puso en marcha un proyecto para incorporar a las mujeres cabeza de hogar y de escasos recursos a la actividad económica a través del crédito. La CAF del Banco de Desarrollo de América Latina deja ver en un estudio reciente en el mundo y en América Latina, pues sobresale esa brecha enorme. Por ejemplo, en el mundo existe una brecha de 287.000 millones de dólares para el nacimiento a pequeñas y medianas empresas formales, propiedad de mujeres, donde América Latina se ubica como la región con la brecha más amplia, con 85.000 millones de dólares. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre bancos y cómo empiezan a enfocar iniciativas dirigidas a mujeres. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Luego de 4 jornadas consecutivas al alza, el dólar hace una pausa y cayó hoy. Tasa representativa del mercado de mañana, 3.846 pesos con 64 centavos, bajó 20 pesos con 66 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia bajó 0,15%, se ubicó en $45 con 79 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó en línea con la caída del dólar y quedó en promedio a 1.176.000 pesos por carga en promedio. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió un 0,26%. La acción más valorizada fue la de Terpel, con una ganancia de 3,72%, y la acción que más cayó fue la de Ecopetrol, la empresa más grande del país, que tuvo un retroceso de 2,23% en la Bolsa de Valores. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El Ministerio de Minas y Energía entregó hoy el reporte de la producción de hidrocarburos en el país durante el mes de julio. La extracción de petróleo llegó a 734.987 barriles por día en promedio, con un incremento muy leve de 0,70% frente al mes inmediatamente anterior, es decir, junio de este año. Todavía está 15% por debajo de la producción registrada en julio del año 2019. Y en gas natural se produjeron 932 millones de pies cúbicos diarios en julio, con una caída cercana al 15% frente al mes de junio de este mismo año. Esta caída obedece a planes de mantenimiento en muchos de los campos de gas, aunque hay que recordar que el consumo, la demanda también sigue golpeada por la crisis. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.